A ver, entonces voy a ir abriendo las preguntas de algunos de ustedes, ¿ok? Acá me dice, ¿no? Dice, seleccione dos definiciones correctas sobre clase de objeto, ¿no? En esto de aquí, en esto de aquí, creo que casi todos la tienen bien. Solo veo que hay unos 3 o 4 que se equivocaron en esta, ¿ya? Entonces recuerden, ¿no? Cuando nosotros hablamos de clases, hablamos siempre como que de la plantilla, ¿ya? Entonces, de esa plantilla van a salir todos los objetos. Entonces, las clases hacen referencia a un conjunto de elementos, ¿ya? Si yo hablo, por ejemplo, de mi celular, ¿ya? Mi celular, esto es particular. Aunque todo el mundo tenga el mismo teléfono, ¿verdad? Yo voy a tener cosas distintas. Esas características hablan de un elemento de ese conjunto. ¿Ya? Este modelo de celular que tengo, sin embargo, va a ser igualito que cualquier otro que exista en el planeta, ¿ya? De este mismo modelo, de esta misma marca. Va a tener las mismas características, pero todos corresponden al mismo conjunto de elementos, ¿ya? ¿Alguien todavía no entiende esta parte? Verá que aquí tengo los nombres de los que se han equivocado. Espero que las personas que se han equivocado me estén comentando en este preciso momento si está claro o no está claro, o qué pasó con la equivocación. Esta es la oportunidad que tienen, ya habiéndose evaluado, de aclarar las cosas. Ese es el chiste de la evaluación, ¿no? Que ustedes se miden. Kevin, Jairo, están aquí. O sea, los que se equivocan ni siquiera vienen. Ah, Jairo. ¿Qué rayos es esto? ¿Por qué seleccionas todas, Jairo? Jairo, ¿estás acá? Estrategia, Ya, ya, ya. Son pilas, ¿no? ya nada, ya. Mm, ok. Bueno. Bueno, verán. Me parece bastante inteligente la estrategia, ¿no? Verán, yo no soy, ¿cómo se dice? Ah, o sea, sé que hay muchas estrategias. Una de las estrategias es copiar, ¿no? Eh, entonces yo digo, no, si usted es bueno copiando, copie, porque la estrategia que desarrolla es justamente la de evitar que le detecte, ¿ya? Obviamente no estoy diciendo que esa es la mejor estrategia, porque en el momento que no hay nada que copiar, justamente ahí es donde se acaba digamos, el progreso. De hecho, si ustedes se ponen a ver a lo largo de la historia de la humanidad, cómo China consiguió ser una potencia económica. O sea, justamente viendo lo que hacían los otros, replicando, copiando en mala calidad algo. Pero ese proceso requiere unas estrategias, ¿no? Entonces, claro, eso le permitió ponerse en algún nivel y desde ahí en adelante, como ya no tiene más que copiar, ahora tiene que desarrollar sus cosas, ¿no? Entonces, creo que es un proceso que no puede ser desmerecido, ¿no? Pero obviamente no es la mejor estrategia. Ahora, el objetivo de la evaluación no es que saquen puntos, ¿ya? El objetivo de la evaluación es que ustedes vean en qué están fallando. El chiste es que pasen, o sea, entiendo esto, Jairo, espero que estés viendo o que en algún momento que te unas o veas el video. Claro, o sea, chévere, o sea,
Este profesor no ha de haber puesto, pues, que quite, ¿cómo se dice? Que penalice, ¿no? Eso se me ha dado cuenta. Bueno, pero en todo caso, esto no, a Jairo no te ayuda en nada, o sea, no te ayuda a ver si sabes o no sabes, ¿ya? Entonces el error más grande es que nosotros nos volvamos un profesional ignorante, ¿no? O sea, no creo que ninguno de ustedes esté dispuesto a ir donde un doctor que ha pasado copiando, ¿no? ¿Verdad? O sea, estamos poniendo nuestras vidas ¿cómo se llama? En las manos de un médico. Posiblemente nuestra carrera no sea tan crítica, ¿ok? Pero, eh, ¿qué tal si ustedes desarrollan, no sé, aplicaciones médicas? ¿Qué tal si ustedes, no sé, o sea, sí, conforme va avanzando el mundo, tenemos que ser buenos profesionales, ¿no? Entonces, recuerde que en clases no solamente se enseña conocimiento, sino también se enseñan valores, ¿ya? Entonces, esto no me parece un buen valor, ¿ya? Traten de probarse, o sea, si se equivocan, está bien, reconozcan que se han equivocado y traten de mejorar en eso que se han equivocado. Pero esto no les ayuda en nada, ¿ya? O sea, solamente para pasar puntos, para poder pasar al siguiente nivel, donde van a ser una carga para el resto de los compañeros, ¿no? Entonces, me parece bien la estrategia, pero no para ahorita, ¿ya? Ahorita es la evaluación para ustedes mismos, ¿no? La evaluación es, ustedes se evalúan cómo están a la vista de los demás. Si van a buscar un trabajo y aplican, no sé, hacen este tipo de cosas y responden mal y responden así, entonces, ¿para qué buscan trabajo, no? ¿Para qué aplican a un trabajo si no pueden resolver una prueba? Ese es mi pensamiento, ¿ok? ¿Alguien más? Kevin. Vamos a ver, Kevin. Ya, aquí está al revés. O sea, como que el que se Yo me he equivoca no está. equivocado, o sea, me he confundido, le he puesto al revés. Sí, aquí está al revés, ¿no? Entonces, por favor, trata. Hay preguntas que yo sí necesito que se queden impregnadas en la cabeza, ¿no? Siempre estoy hablando de eso. Esta es una de esas preguntas. Entonces, trata de memorizarte el objeto. Sé que en la prueba, digamos, hay la presión del tiempo, ¿no? Entonces, posiblemente en la prueba no refleje lo que realmente sabemos. De hecho, yo siempre en las pruebas sacaba mala nota, o sea. ¿Ya? Pero sabía, o sea, sabía, pero en la prueba todo se me viraba, ¿ya? Entonces, pero trata de memorizarlo porque este sí es un concepto clave, ¿ya? Aquí sí te has equivocado, o sea, sí es esto, pero está al revés esta, ¿no? ¿Ya? Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esto? El objeto es un elemento y el que lleva a todos esos elementos es la clase. Ok, pregunta número 2. Dice, identifica los métodos correctamente escritos en el lenguaje Java, ¿no? Entonces, bueno, sabemos cómo se escribe el método, entonces tiene que ser un verbo, ¿no? O sea, algo de acción, ¿ya? Y hemos visto también que hay esta parte de preguntas donde digamos, el verbo está aquí, ¿no? En el está, es, tiene, entonces justamente esto está correcto, ¿no? Corriendo es un verbo, ¿sí? Es una acción, pero acuérdense que no está en infinitivo, este está en progresivo. ¿Sí se acuerdan de todas esas cosas? ¿Ya? Este podría ser, ¿no? Digamos, este es medio tricky, ¿no? Este migrar Minúsculo. porque parece que fuera un constructor, ¿no? Parece que fuera un constructor, ¿ya? Pero un constructor tiene que ser instanciado, o sea, tiene que haber un new migrar en algún momento. ¿Ok? Entonces, claro, aquí no sabemos si se ha ejecutado, pero seguramente no se lo puede invocar así tan directamente, ¿ya? A menos que sea un tipo de constructor especial, ¿ya? Aquí correr, obviamente está con mayúsculas, posiblemente le faltan los paréntesis, ¿no? Y esto obviamente tiene los mismos esquemas, ¿no? Migración, ¿no? Un verbo y acá migración, lo mismo, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? En esta sí se han equivocado algunos.
Ahora ya Jairo ya está fichado. A ver, vamos a ver qué respondió Jairo. Ya se me perdió. Aquí está. A ver, vamos a ver, Jairo. Está Jairo. Bueno, esta merita libreta. Ya verán, chicos, no tómense un poquito más en serio la universidad. Eh, Verán, así como cuando uno juega fútbol y escogen al grupo, aquí, ¿no? Que dicen, a ver, tú a mi equipo, tú a mi equipo, tú a mi equipo, ¿no? Realmente queremos contar con los mejores, ¿no? Entonces, Jairo, cuidado, ¿no? Uno no trabaja solo, siempre es parte de un equipo, ¿ok? Y bueno, viendo así, creo que pocos quieren estar en ese equipo, ¿no? O tener un integrante. Ya quedó marcado, Jairo. Pregunta 3. ¿Nadie tiene una pregunta ahí? ¿No? Yo hice ¿Alguna la Inge, duda? pregunta. para Sí, sí. recordar. Dale tú primero. No sé qué. Yo dije, en lo que sería en la G, animal punto migración, tampoco no podría ser porque animal está en mayúscula. No supondría que si está en minúscula y sí podría ser el animal punto migración. A ver, entonces, a ver, estamos hablando de un método, ¿no? Sería animal.migrar. Ajá, debería ser migrar, ¿ya? Debería ser migrar, posiblemente debe ser con la M minúscula, ¿ya? Así debería ser. No, no, era la Ahora, que con otro ejercicio. este aquí, ajá, Sí, este de acá arriba. no también sería mal por lo que animal tiene que estar en minúscula para que podría funcionar. Si es que, como dijo usted, si es que migrar, esta mayúscula podría Mm, funcionar, pero a la vez no. Claro, ajá. Aquí, por ejemplo, el system.out.print tiene eso, ¿no? O sea, animal debería ser una clase así tipo system, ¿verdad? Pero esta M es la que le hace que posiblemente esté mal escrita, ¿no? Entonces aquí habla justamente de correctamente escrito. Esto sí podría funcionar, ¿ya? Pero no está correctamente escrita porque esta M debería ser en minúscula, ¿ya? ¿Ok? Recuerden que estamos viendo un poco de Java también y justamente por eso lo hablé desde el punto de vista del lenguaje. Esto, digamos, podría ser en otro lenguaje, perfecto. Ya, pero justamente en Java hay el estándar de Java y este te dice que debe ser M minúscula. ¿Ya? Acuérdate que esto es como texto, es únicamente para que un humano lo pueda identificar. Entonces aquí podría ser animal X, Y, Z, paréntesis, paréntesis, y funcionar aunque X, Y, Z no signifique nada. ¿Ya? Aquí estamos hablando ya de algunos elementos de calidad de software. Y dentro de la calidad hay este componente de escribir correctamente, ¿ya? De escribir sin ambigüedad. Posiblemente aquí no te queda claro qué es esto. ¿Es una clase? ¿Qué es? ¿Ya? ¿Por qué se llama migrar? ¿Es una interfaz? Entonces sí, o sea, si este le ponemos, o sea, si no somos estrictos con correctamente, esto es correcto. Ujú, ¿ya? Pero esta M creo que sí no le valida, ¿ya? Ok. Inge, lo que Pregunta. decía era, para recordar, los métodos no siempre deben iniciar con un verbo. Ajá. Pero entonces, ¿por qué el animal punto está migrando si estaba bien? Ya, recuerda que el verbo es zero star, ¿ya? Zero star. Y te acuerdas que nosotros teníamos los casos de los boolean. Déjame escribir. Ya, ¿te acuerdas que nosotros teníamos un boolean? Por ejemplo, tengo dentro de mis atributos tengo algo como, por ejemplo, cargado, ¿no? Cargado. Y esto es true.
¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el método get o set de esto? ¿Cómo sería el método get? Entonces, podría ser, está cargado, ¿ya? Y esto debería retornar un boolean, ¿no? ¿Ya? Eh, puede ser otro método como aprobado, igual false, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería el método? Puede ser aprobado, y este debería retornar un boolean. ¿Ya? Entonces, todas estas que son de ¿cómo se llama? Tipo verdadero o falso, los métodos siempre se escriben como pregunta. Está cargado, ha aprobado, está validado, es alguna cosa. Entonces los verbos sí están aquí puestos, ¿no? Solo que están descritos conforme al ¿cómo se llama? Eh, conforme a la pregunta, ¿no? Entonces creo que sí hicimos varios ejercicios donde los boolean los poníamos de esta manera. Y hablamos justamente de esta excepción, ¿no? Que el verbo no está en infinitivo. O, por ejemplo, aquí debería ser haber, ¿no? O aquí estar, ¿ya? Solo que ahí parece como mala traducción al inglés, ¿no? Estar cargado, haber aprobado, ¿no? O sea, como cara pálida, ¿no? ¿Ya? Esa sería la única excepción, por así decirlo, con respecto a estos tipos de, aquí, por ejemplo, está migrando, eso sería. Entonces debería haber algún atributo que se llama migrar o migrando y ponerle true o false, ¿no? Entonces está migrando, te debería volver esto un boolean. Eso es el chiste de poder, o sea, con esto describir qué tipo de dato voy a recibir o qué está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo ¿no? Correr, automáticamente sé que algo va a empezar a correr. Y si le pongo animal está migrando, automáticamente sé que esto me va a devolver un true o un false. ¿Ya? Sí. Sí, gracias. Yo tengo una Listo. pregunta, pero no tipo respecto a la pregunta. O sea, si a la Ok. pregunta, o sea, bueno, no me puedo preguntar de uno. ¿Cuánto vale o sea, cómo funciona la penalización? La penalización, creo que por cada una de estas te va restando un porcentaje, creo que un 20%. O sea, creo que es que depende del número de preguntas, ¿no? Digamos que si esto vale 50 y 50, por cada una de estas te quita 20, 20, 20, 20, 20. Sí, Ajá, ajá, ya. ya. Pregunta número 3. Ya, entonces extraiga las clases. Ya, entonces, bueno, leyendo todo el texto, solicito una autorización al SRE. Hay la clase documento porque hay varios tipos de documentos, ¿no? Comprobante de venta, porque aquí lo menciona, ¿no? Por aquí habla eso, ¿ya? Podría haber esto, podría haber nota de venta, podría haber comprobante de retención, podría haber documento complementario. Esos podrían ser acá. Lo que sí no especifica justo en este texto es la palabra factura, ¿no? Entonces eso hace que emitir factura no sea lo más adecuado. Debería haber algo como emitir documento, ¿no? Eso sí, que es justamente este. Entonces, emitir documento, emito cualquier tipo de documento, ¿ya? O, si hubiese sido el caso, emitir comprobante de venta, emitir nota de venta, emitir nota de retención, emitir documento complementario, si hubiesen sido más válidos, ¿no? Pero la factura como tal, aunque podría ser engañosa, digamos, esta de aquí es la engañosa de esta pregunta, ¿no? Porque sabemos por el contexto que hay facturas, pero justo en el enunciado no las nombra. ¿Ok? En esto también han resuelto la mayoría bien.
¿Ya? Claro, si ves esto ya está fichado, pero recontra fichado. Bueno, aquí ya cambia. Bueno. Ok, pregunta 4. Ya, entonces, dice el ciclo de vida contempla 3 procesos ordenados, ¿no? Entonces, recuerden que aunque nosotros hacemos una asignación, es decir, una igualación, posiblemente no es un requisito que yo tenga esa igual, ¿ya? Posiblemente no lo necesite. De hecho, en algunos ejemplos hemos hecho la variable y después decimos, sabes que no está bien estar haciendo variables de ganas, entonces quitemos y de una vez mandamos el new. Entonces, justo en ese momento no estamos haciendo un igual. Podría ser, digamos, engañoso porque al instanciarla dentro de un constructor, posiblemente estamos asignando a otra variable, pero eso podría ser como poner un alias, ¿ya? Lo que sí es que no puedo usar un objeto si no es instanciado antes, ¿ya? Entonces, obviamente es de aquí parte. Si no hay instancia, no hay objeto. Eh, recuerden que new, ¿ya? La palabra reservada new permite crear una instancia, ¿ya? Es decir, permite crear los espacios de memoria para que existan los contenedores de los datos. Entonces, sin esta palabra reservada no puedo instanciar un nuevo objeto. Y un nuevo objeto es un elemento de un conjunto, ¿no? Entonces, si no hay el elemento, ¿verdad? Puedo tener esto en planos, pero si no lo fabrico con esto no puede existir, no lo puedo usar, no lo puedo manipular y posiblemente no lo pueda botar a la basura. ¿Ya? Entonces, la palabra reservada de new está muy asociada con el proceso de instanciamiento. ¿Ok? Entonces, no se acuerda. Primero instancio. Una vez instanciado se lo puedo manipular, hacer lo que quiera, asignar. Y al final, aunque no querramos, siempre habrá un proceso de destrucción. La construcción está ligada a este proceso de instanciamiento, ¿no? Entonces, esto podría ser opcional. Y estos dos, pues son palabras como que están haciendo ruido, ¿no? O sea, como que son sinónimos, pero no. Por ejemplo, manipular y acceder podría ser un sinónimo. Pero acceso prácticamente el término de la palabra lo acota como que ingreso al objeto. Pero la manipulación va más de eso. Y la identificación posiblemente es ponerle un nombre a una variable. Entonces, esto digamos no va. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? Esto estaba en la diapositiva también, ¿no? Instanciación, manipulación, destrucción. Estaba en la única diapositiva de clases. ¿Ya? Entonces, si la tenían a la mano, pues Inge, digamos, hasta ahora no hemos destruido objetos, ¿verdad? hasta ahora manualmente no hemos destruido objetos. Todos se destruyen automáticamente cuando acaba nuestro programa o cuando ya dejamos de usar un objeto en algún cierto tiempo. Ahí recuerden que Java tiene el proceso de garbage collector, es decir, el recolector de basura, y él en ese momento va a ver qué cosas no están siendo usadas o no están siendo linkeadas con variables y las va a ir borrando, ¿no? Para liberar la memoria. Entonces, ese proceso lo hace hasta ahorita manualmente el Java Virtual Machine. Hasta ahorita manualmente no hemos ejecutado o sea, invocado un destructor. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Inge y manualmente para destruir el objeto sería en la clase main. Claro, o sea, sí, obviamente puede ser ahí. Obviamente hemos usado constructores dentro de otras clases, ¿no? Entonces, o sea, es como que muy forzada la respuesta de sí.
pero obviamente se lo llama o se lo destruye desde afuera, ¿no? Digamos, una analogía en la realidad es cuando, no sé, no sé, le llega un empaque, ¿no? Le llega, digamos, esto empacado, ¿no? Entonces, se crea todo el proceso, está en acá, y yo empiezo a coger esto y destruirlo, ¿no? Y empiezo a reciclar. ¿Ya? Entonces, cojo el empaque y lo mando a un lugar para que sea reciclado. ¿Ya? Ese sería como que el proceso de destrucción. Eso de ¿Ya? destruir sería como un proceso igual de optimización o algo así. Claro, yo puedo así como yo hago cosas en el constructor, puedo hacer cosas en el destructor. Ujú. Sí, digamos, por ejemplo, acá asignamos cosas, ¿no? Entonces quizás yo cuando destruya cosas también necesito hacer cosas antes, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en lo que le decía, si voy a reciclando, si esto me viene en una caja de plástico, entonces, no sé, yo la limpiaría, la clasificaría y entonces ahí la destruiría, ¿ya? Así más o menos podría ser la analogía del proceso, pero es la análogo a la construcción, ¿no? Inge, ¿y para qué tengo que destruir un objeto? Como les decía, es para ejecutar cosas antes de que se elimine. O sea, pero ¿qué funcionamiento tiene dentro del código, digamos? A ver, por ejemplo, digamos que, digamos que ustedes, eh, digamos que tenemos un sistema que tiene la matrícula de ustedes en estas materias, ¿ya? Entonces, yo quiero destruir el objeto que representa el enlace entre su matrícula en esta asignatura. Entonces, cuando yo destruyo eso, debería ejecutarse algo como, por ejemplo, crear un objeto que diga anulación de matrícula, más crear un objeto que diga motivo, más crear, no sé, actualizar la matriculación, actualizar que el sistema le ponga que, no sé, que no le cuente esta materia como fallida, no sé, y después ahí sí se elimina, ¿ya? Pues son objetos previos a la destrucción del dato como tal. Sí. Todavía no se metan en eso, estamos revisando la prueba, ¿no? Todavía no se metan mucho esto, pero sí se entiende, ¿no? Ahí, así como ejecuto cosas antes de construir para preparar el objeto, acá tengo que hacer cosas para preparar la destrucción del objeto, ¿ya? ¿Sí se entendió la explicación? ¿Vale? Sí, Ok. Pregunta siguiente, 5 creo que es. ¿Ya? Entonces, bueno, estos sí ya son los términos, estos pueden revisar, ¿no? La ecuación se prefiere alta, habla sobre cómo está el diseño de la clase, el acoplamiento tiene que ser bajo, la clase, bueno, un poquito de cómo se menciona, ¿ya? Que creo que no hay mucho que perder acá. Si lo han puesto mal, pues ya, o sea, se han equivocado del concepto, ¿no? Pero la cohesión alta, el acoplamiento bajo, la clase representa una entidad, el método representa una acción, un comportamiento, y el objeto son las características, ¿no? Eh, una cosa que tiene características. Ok, pregunta. Bueno, esto de aquí, digamos, haciendo referencia a Jairo, claro, es como que de ir adivinando, esperar a que coincida, ¿no? O sea, eso, no sé, eso me late como que es pasar por fuerza bruta, o sea, y con esperanzas de que apunte alguna, o sea, es como un proceso muy random, ¿no? Muy, no sé, cojo, pongo lo que sea y es muy probabilístico, no sé. ¿Qué pregunta 6? ¿Ya? Entonces, todo se basa en esto, ¿no? Tengo un arreglo de animales y ejecuto un for mejorado, son for each, para invocar el método saludar, ¿no? Entonces, obviamente va a seguir este orden, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, y hay que ver qué pasa, ¿no? Entonces, cuando el humano invoca el método saludar, él va acá, humano
busca un saludar e imprime esto, ¿no? Entonces imprime esto. Del método humano. De la clase humana. Luego va a animal. Entonces él va a la clase animal. Ve saludar e imprime esto que está acá. ¿Ya? Entonces imprime esto que está acá. Porque llama a saludar de la clase animal. Luego el gato. Hasta ahí va bien todo claro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si hay algo que todavía se pierden, me avisan. De ahí el gato, ¿no? Entonces él va a buscar al gato. Y aquí hay un saludar. Y hace esto, ¿no? Hasta aquí sigue el mismo patrón, ¿no? Coge esto e invoca al de la clase gato. Hasta ahí los tres llaman a saludar de sus respectivas clases, ¿no? Luego viene el perro. Entonces el perro, ¿ya? No tiene un método saludar, sino que tiene un método ladrar. Entonces este nunca se ejecuta. Pero como no tiene aquí un ladrar, un saludar, ¿a cuál llama? Entonces se va a la clase superior, entonces se va a animal, y acá sí hay el saludar. Entonces imprime eso. Entonces imprime esto, pero al saludar de la clase padre. ¿Ok? Y de ahí, entonces por último, llama al pez. Y al pez, allá no hay pez. Ah, no, aquí está. Y el pez invoca el método saludar y dentro de este ejecuta el método saludar de acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Imprimir esto. ¿Ya? Pero, ¿a quién está invocando? A la clase del pez. ¿Ya? Digamos, este pez es el más tricky, ¿no? O sea, imprime esto, pero ¿cómo sabe que tiene que imprimir eso? ¿Está invocando al padre o está invocando su propio método? Está invocando su propio método. ¿Ya? De que su método invoque al padre ya es otra cosa, ¿no? Ya es otro paso más. Pero el que se ejecuta es este. ¿Ya? Es decir, si aquí le hago un cambio, pues va a imprimir otra cosa. ¿Ok? Este de acá, digamos, es el más tricky, ¿no? Esta es la trampa, por así decirlo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, disculpe, ¿podría repetir el literal 4? Como, porque... Este, Sí, sí. ya. Ok, entonces, aquí en el número 3 está la clase perro, ¿no? Entonces tenemos aquí la clase perro. Ahora, según la definición, perro tiene dos cosas. Un método, ¿dónde está? Tiene un método que se llama ladrar y también extiende de animal que tiene un método saludar. ¿Ya? Entonces, cuando él está haciendo este proceso, él llama a saludar. ¿Ya? Entonces, por cada animal, él llama a saludar. Entonces, es justo en el animal, cuando le toca el turno al perro, él va a buscar un saludar. Pero entonces, ¿aquí dónde está saludar? ¿Hay en la clase perro definido algo que se llama saludar? Aquí, o sea, explícitamente que hay un saludar. No hay, ¿verdad? No hay un saludar. Ay, acá. No hay un saludar, hay un método ladrar. Ahora, si no hay saludar, ¿qué opciones tenemos? O sea, primero es que, digamos, esto no exista, esa parte de ahí no exista, entonces debe dar un error. Pero como esto sí existe, todo lo que tiene esto está contenido aquí. ¿Ya? Entonces hay un método saludar, pero no en la clase perro, sino en la clase animal. Entonces, como él no encuentra aquí, acá, el saludar, él lo debería encontrar en la clase animal. Entonces, vamos a ver la clase animal. La clase animal tiene saludar, que es este que está acá. Y entonces imprime
estos 3 signos de interrogante. Entonces, imprime los 3 signos de interrogante, ya que invoca a saludar, pero de la clase superior. ¿Ya? Entonces, eso significa está llamando a este. ¿Sí? Recuerden que cuando tenemos esta cosa que está aquí, esta extensión, es como que todo lo que yo tengo acá está acá adentro, pero no se lo ve. O sea, no se lo ve en el código. ¿Dónde se lo ve? Cuando ya está compilado el archivo. Entonces, esta clase tiene esto más lo de arriba. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Confirmen? ¿Confirmen para confirmar? Sí. ¿Ya? Entonces, recuerden, aquí no hay saludar, pero no nos puede dar error porque sí hay acá arriba. ¿No? Sube al siguiente nivel. Y si esto extendiera, él trataría de encontrar hasta donde ya no llegue más ese método. Si ya no existe ese método ahí en ningún lugar, entonces me va a dar el error porque no existe un método. ¿Ya? Recuerden que esto hablamos de reutilizar, ¿no? La reutilización de código. Entonces, en la reutilización está el saludar, lo están reutilizando todos, excepto aquellos que lo tienen, digamos, sobrescrito, ¿no? Lo cambian, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Entonces, por ejemplo, este WAF no puede existir, o sea, estos ya los descalifican. ¿Por qué? Porque está invocando perdón, el WAF se escribe solo en el método ladrar y no hay nada que invoque ese método. Entonces, estos dos descalificados de uno. Y este miau, con el miau de acá, dice que llama saludar de la clase animal, pero no es cierto. ¿Ya? Este llama, ¿dónde está el miau? Este llama al de la clase base. ¿Ya? Es decir, es lo mismo que humano. Listo, chicos. Siguiente. ¿Qué hora es? Esta es la pregunta. Ya, esta. Ya, bueno, aquí hay un poquito más complicado porque esto creo que les tocó. Ah, no, igual les tocó ir colocando, ¿no? Entonces dice, seleccione las líneas más adecuadas, ¿no? Entonces, identificar un objeto genérico, ¿ya? Entonces, recuerden que esto se lo identificaba de muchas cosas, ¿no? Esta es la clase genérica, la clase base, ¿ya? La superclase. Esta de acá era la clase base, la clase hijo, hija, ¿ya? La extensión y la otra era que esta es la clase especializada, ¿ya? O sea, lo contrario de lo genérico. ¿Ok? Entonces, claro, dice que identifica un objeto genérico. Entonces, claro, de todo lo que hay aquí, lo más genérico es vehículo. Eso es lo más general que hay, ¿ya? Entonces, moto no es genérico, es algo específico. Lo mismo, bueno, no hay otro. Ya, entonces la moto es algo específico. Entonces aquí dice lo identifica. Entonces aquí solamente se pone un nombre. Luego dice esa instancia. Entonces aquí tengo que ver todas las que digan new. ¿Ya? Entonces instancia ese objeto como una especialización. Entonces aquí está la new moto. Está esto que está acá. Bueno, este de aquí podría ser, pero aquí ya no es especializado, ¿no? Esta pues hace las dos, identifica e instancia. Este que está acá, lo mismo, identifica instancia, pero esta sería más apropiada porque coge las dos, ¿no? Luego dice ingresa una placa, ¿ya? Entonces
¿cómo ingreso una placa? Entonces, esto podría ser, pero esto, digamos, debería ser privado, la placa. ¿Ya? Entonces no podría ser así. Queda este. Y luego dice, imprime el número de ruedas que tiene el objeto. ¿Ya? Entonces, dice que debería ser este que imprime C2, ¿no? Entonces, ¿con cuál obtengo el número de ruedas? Entonces, primero es un método get. ¿Ya? Acá hay un set, pero ese es para setear, ¿no? No es para obtener. ¿Ya? Entonces, el más apropiado es este. ¿Alguna pregunta está ahí? Ok. La siguiente pregunta. Ok, bueno, esto ya habla un poquito de los principios de diseño. ¿Ya? La sustitución del ISCOP, que las clases se pueden reemplazar. La responsabilidad única es que tiene que tener una área acotada, específica. Y el principio de abierto cerrado es que debe controlar cosas y al mismo tiempo tiene que tener la capacidad para poder extenderse, ¿no? Entonces eso es el abierto cerrado. Que son las tres que dijimos que eran como que las principales que deberíamos a este nivel estar ya muy claros cuando ya finalice. Siguiente pregunta. Ya. Creo que esa era la última. Sí. Y de ahí viene el ejercicio, ¿no? Ya. Entonces, tenemos esto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Ya. Entonces, yo les había dicho que ya tengan listo su proyecto. Ya. Entonces, dentro del proyecto, lo primerito es crear nuestro diagrama de clases. ¿Ya? Entonces, le ponemos el diagrama de clases. ¿Ok? Y entonces aquí ya empezar a lanzar cosas, ¿no? ¿Qué dice el texto? Dice, necesitas gestionar una lista de obsequios de Navidad. Entonces, podría haber algo como... Podría haber algo así. ¿Qué más podría haber? Eh, tenemos esto. ¿Qué más tenemos? La lista es de niños, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Díganme, ayúdenme. ¿Qué más pusieron? Puede haber la clase regalo. ¿Sí? Yo le pulse clase elfo porque dice que el elfo es el que prepara regalos al final. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, la lista de obsequios tiene niños y tiene un obsequio, entonces podría ser que un niño tiene un obsequio, ¿verdad? Hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Entonces tengo una lista de niños que tienen obsequios y bueno, Y el ¿cómo elfo sería tiene la la relación? de niños. ¿Perdón? El elfo Ya, el tendría elfo. la lista de niños.
Podría ser algo así. Y de ahí también tenemos que hay varios tipos de obsequios, ¿no? ¿Sí? Aquí ya podría también estar un poquito clasificado estas clases. Podríamos decir que hay un obsequio, Inge, ¿sí? Inge. ¿No iría una clase también que se llame Papá Noel? O sea, miren, al principio del diseño puede haber lo que sea. La cosa es que después ustedes tienen que ver Ah, ok, cosas, ok. ¿no? ¿Ya? O sea, pueden aquí, yo por ejemplo, ya habiendo terminado todo, posiblemente estas dos no las ponga. Pero el chiste del primer paso es extraer de lo que podría ser esto, ¿no? ¿Podría haber una clase del comportamiento del niño? ¿Sí? Podría haber una clase de comportamiento del niño. Sería mejor un atributo eso. ¿Mm? Acuérdense que una clase es el diseño. Eso podría ser un objeto y entonces al final termina siendo una variable. ¿Sí? ¿Ya? Entonces podría ser así. ¿Ya? Y si quieren ponerlo, también podríamos decir que niño hay varón, bueno, pongámosle masculino, también puede haber femenino, ¿no? ¿Ya? Si es que quieren ponerlo así. ¿Ok? Entonces podría ser de esa manera. ¿Ya? Si es que lo quisieran hacer, podríamos ligar a que este obsequio, o sea, el masculino solo tiene esto y este solo tiene esto y ambos pueden tener esto, ¿no? Ya cambia el diseño, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no hubiera esforzado en esto porque no tengo, posiblemente este diga como que Papá Noel generar lista, ¿no? O consultar lista, o Elfo revisar lista, posiblemente por ahí, ¿ya? Pero tener eso o no tenerlo, creo que hubiese implicado algunos segundos en escribirlo y ponerle generar código. Es decir, que estos estén presentes o no, creo que no afecta mucho a este comportamiento. Lo pesado está acá abajo, ¿no? Acá arriba posiblemente no influya mucho en el rendimiento de la prueba. ¿Sí? Ya, entonces más o menos esto podría ser el esquema inicial, ¿no? Ahora, si queremos ponerle los atributos, ¿qué atributos podrían haber? Prácticamente lo que dice se necesita ir agregando datos, entonces en esta lista necesito el agregar, ¿verdad? Agregar a la lista, por ejemplo, este podría tener algo como agregar niño a la lista, ¿verdad? Y obtener reporte, ¿no? Podría ser más o menos así. Y de ahí lo que decían, que el niño puede tener un atributo, ¿no? Que diga como que Comportamiento. comportamiento. Ujú, También el género, porque algo decía de si es niño o niña. ujú. Entonces ahí ya hay algo así, ¿no? O sea, yo puedo decir, a través de esto puedo establecer el género, ¿ya? O lo puedo poner acá, ahí sí ya depende, ¿ya? Entonces, si le pongo aquí como que género, sexo, masculino o femenino, entonces con eso me basta, ¿no? Eh, o hacerlo a través de objetos y ponerle que esto ya es de en sí, ¿cómo se llama? Masculino. Entonces, cualquier de esas dos formas está correcto, ¿ya? Este comportamiento, entonces, como dijeron, ¿no? Puede ser una clase, ¿ya? Puede ser una clase de comportamiento que sea bien o mal, ¿ok? O podríamos decir algo como que comportamiento podría ser bueno
esto sería un boolean, ¿no? Entonces cualquiera de esas dos, pongamos las dos para que quede como idea. ¿Ya? Entonces, digamos, en su análisis, ustedes debían más o menos ir pensando qué es lo que sería menos complicado programar, ¿no? Y la última sería el sexo, ¿ya? Que sería así mismo, o sea, serían estas dos de acá abajo, eh, o masculino, ¿no? Algo así. Por ejemplo, puede ser un boolean. ¿Ya? Entonces es masculino o el falso sería lo opuesto, ¿no? Ya. Más o menos por ahí, en eso debería ir jugando esto, ¿no? ¿Ya? Sí se entiende, ¿verdad? Las posibilidades. ¿Cuál de estas quedaría? Sería ya de ir viendo más o menos cómo se desarrolla nuestra historia, ¿no? Ok, por ahí podría ser. ¿Algo más que se nos está escapando, chicos? Si queremos poner, por ejemplo, poner que Papá Noel consulta la lista y le entrega la lista a los elfos, ¿no? Entonces también tenemos una relación acá, ¿no? Ok. ¿Algo más, chicos? ¿Creen que ahí está bien? ¿Hay alguien que puso algo totalmente distinto? Recuerden que este diseño son 50 de ustedes, entonces podría haber como que ya una especie de patrón que se vaya repitiendo, pero hay varias formas de resolver esto, ¿no? Pero aquí cuenta un poco la historia, ¿no? Hay una lista que la gestiona uno de estos dos, que es una lista de niños, ¿verdad? Que pueden ser de distinto género, de distinto sexo, ¿ya? Y en esa lista también está agregada el obsequio del niño, ¿no? Entonces, ¿ya? Podríamos poner que también hay niño bueno y niño malo, ¿no? Como clase, o sea, de una compactar todo, ¿no? Ujú. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, basado en eso, si ya no hay más observaciones, vamos al main. ¿Cómo sería este main? ¿Ya? Entonces, ¿cómo empezaron? A ver, ¿cómo quisieran? Recuerden que si, digamos, Papá Noel está haciendo la lista o la lista es de él, posiblemente este agregar sería parte de acá, ¿no? Sería parte de Papá Noel. ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Le creamos de acá? ¿Le creamos desde acá? ¿Cómo desean? Desde lista de niños. Bueno, ok. Entonces debería haber una... Aquí me equivoqué. Ta, 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 ta. Ya. Entonces tengo una lista de obsequios, ¿no? Lista. ¿Ya? Entonces ahí está mi lista. Luego, ¿qué debo hacer? Crear los niños, instanciar los niños. Podemos instanciar los niños
o de una vez ejecutar el proceso porque no necesitamos necesitamos manipular a los niños luego. Podríamos ir directo, ¿no? Lista, punto, agregar niño. Entonces recuerden que, como les digo, nosotros podríamos nosotros estar creando todos los objetos de todos los niños, ¿verdad? Y no estaría mal, sí, pero recuerden que si no vamos a utilizar esas variables luego, sería como que un desperdicio, ¿no? Lo que deberíamos hacerlas ahí, porque si no vamos a estar copando la memoria, no de ganas, ¿ya? Entonces, la diferencia es que tendré una línea para crearlas y otra para mandarlas a la lista, ¿no? Entonces, yo aquí puedo hacer varias cosas, como por ejemplo ir agregando niño por niño o ir agregando un niño a la vez, ¿ya? ¿Cómo quieren hacer esto? ¿Agregar una lista grande o niño por niño? Niño por niño, ¿ya? Entonces, sí, entonces voy a crear un nuevo niño, ¿ya? Entonces aquí ya tendríamos que definir, ¿ya? Entonces podríamos definir un nuevo niño y mandarle el sexo, o sea, mandarle aquí, por ejemplo, masculino y se portó bien o mal. Y el booleano también, claro. Ajá, podríamos hacer eso. Podríamos definir, por ejemplo, que hay, por ejemplo, un niño masculino. ¿Ya? Entonces con eso por lo menos sabemos que ya es de un sexo. Y acá si se portó bien o mal. O si hubiésemos sido tan, pero tan, ¿cómo se dice? Minuciosos, podríamos decirle masculino bien portado, ¿no? Ya, ok. Podríamos hacer algo como mezcla de las dos cosas. Entonces, ¿cómo desean manejarlos? ¿A través de atributos nomás? ¿O a través de clases? Atributos creo que sería más fácil. Ok, entonces vamos haciendo eso. Entonces, como hacemos así, vamos quitando estas cosas, ¿no? ¿Ya? Y entonces quedaría este. Le ponemos, tendríamos esta clase. Y asumo que tampoco esta, ¿no? Manejamos todo a través de atributos. Entonces quedaría así, ¿no? Más sencillo. Entonces, si le pongo nuevo niño, podemos mandarle, digamos, se portó bien, se portó mal, sería un true, ¿ya? Y si es masculino, le pongo true, String. ¿ya? O Ok, con boolean ya. mismo. Claro, o sea, recuerden que el punto de mandarle string es que string puede ser cualquier cosa, ¿ya? Yo preferiría que le pongan true o false porque no hay más. O, en todo caso, mandarle aquí, ponerle como new masculino y new mal portado. Un momentito, chicos. Ok. Ya, entonces, esto, o sea, ponerle con clases no me da chance a que yo me pueda equivocar, ¿ya? Si ustedes en la prueba le han mandado string, obviamente no va a haber ¿cómo se llama? Mayor penalización. Lo que quiero es ver es cómo están organizados los atributos, ¿no? Pero lo ideal sería no dejar
a la ambigüedad de que cualquiera pueda poner lo que sea. Yo preferiría ponerle así, ¿no? ¿Ya? Yo le podría de esta manera. O sea, yo sí le manejaría no con atributos, sino con clases. ¿Ya? Vamos a hacerle así, ¿ya? Este comportamiento, esto sería... Esto sería... Yo le dejaría así, o sea, definitivamente le pondría que él recibe un sexo y recibe un comportamiento. ¿Ok? Yo sí le dejaría así. Entonces yo recibo qué tipo es y cómo se ha portado. ¿Ya? De aquí podría haber otra cosa, ¿no? Como por ejemplo ponerle el nombre, ¿ya? Pero aquí, digamos, no nos interesa mucho saber cómo se llama según el enunciado, ¿ya? Entonces tendríamos varios niños, ¿ya? Tendremos varios niños y luego yo necesito el proceso para imprimir el reporte, ¿ya? Entonces, le daría lista, algo así, ¿ya? Que me haría contar, obviamente, el número de cosas que necesito para cada tipo de niño, ¿no? Creo que ahí más o menos sería en general, si es que nosotros utilizamos estas dos clases acá, ¿no? Papá Noel, pensaría yo que podríamos decir que él es el que gestiona la lista, ¿ya? O sea, sería solamente agregarle un nivel más y esa lista debería recibirla de alguna manera el elfo, ¿no? O sea, debería ser algo como que elfo, revisar lista, ¿de quién? De Papá Noel, punto, get lista, ¿ya? O sea, digamos, eso sería el proceso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Se hicieron de esa manera? O sea, por eso digo, no implicaría más, o sea, solamente el get lista es el que genera el get y el otro, pues, hacerle el set o algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Pero Inge, el que imprime ese reporte final, bueno, en la lista mismo dice, ¿verdad? Claro, claro. Claro, por eso digo, si hubieran estos dos casos, la lista estaría como que en un nivel inferior, ¿no? O sea, aquí Ah, sería como que, claro, sería como que Papá Noel agrega niño, pero internamente lo que va a hacer es agregar en su lista. O sea, la lista sería de él, ¿sí? O sea, sería un nivel más abajo en la lista. Pero el proceso de acá, si ustedes se dan cuenta, no cambia, ¿ya? El proceso no cambia. Es lo que decíamos la otra vez sobre que el programa sea flexible. Dado esto que estoy haciendo acá, si yo quisiera cambiar que la lista la gestione únicamente esta clase, ¿qué hago yo? Primero cambio esto. Primero cambio lo que hicimos, ¿no? Cambio esto y le pongo aquí Papá Noel. Y en vez de que sea esto, yo le pongo Papá Noel. Está cambiado, ¿sí se dan cuenta? Entonces aquí lo queremos gestionar la lista a través de Papá Noel. Sí, sí se dan cuenta, ¿verdad? Sí lo sienten. Sí lo perciben. sí. Entonces, a eso nos referíamos la otra vez con que el programa sea flexible. La otra vez hicimos ese cambio, ¿no?
¿se acuerdan ¿cuál era? Ya no, ya me olvidé. ¿Dónde era que hicimos ese nivel? Ah, en lo de las hamburguesas, ¿no? Entonces, necesitaba yo cambiar un comportamiento y la cosa es que como estaba diseñado, sí me permite hacer un cambio. Ese cambio, el 80% fue cambiar nombres. Digamos aquí, adecuo los nombres. Y el otro cambio es si ya cambiar el comportamiento, ¿no? Creo una clase nueva. Y ya, o sea, sí debería ser. ¿Ok? Entonces, de ser necesario utilizar este rol que está acá, únicamente es ponerle la lista a un nivel inferior y de ahí el proceso seguiría siendo el mismo. ¿Ya? Entonces el programa sigue siendo flexible, sigue siendo cambiable, no está tan frágil, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Hasta ahí? Ok. Entonces, claro, una vez hecho esto, lo que les decía, no, ahorita ya deberían tener más o menos esto ya un poco más definido y también ya deberían tener, digamos, cómo es el cuento principal, ¿no? Entonces, vamos creando la clase, ¿ya? Le agrego niño. Primero voy acá, no, ya, puedo crear el niño. Listo. Entonces, aquí este de masculino sería el sexo. Y este sería comportamiento, que es o sea, justamente lo que está acá. Bueno, aquí sería masculino, femenino, bien portado. Por aquí sería acá y por acá. Así, ¿no? Ya, entonces, luego, ¿qué tengo que hacer acá? Pues, bueno, acá me dice primero que todavía tengo problemas, entonces creo esta clase. Me sigue diciendo que por acá me falta esta clase. ¿Ya? Pero estas siguen faltando, entonces le tengo que ir agregando. Entonces, automáticamente ya sabemos que hay dos tipos de comportamiento. Automáticamente también deberíamos saber que hay dos tipos de sexo y dos tipos de comportamiento. ¿Ya? Entonces, prácticamente, si esta partecita está bien pensada y esto está bien diseñado, hacer esto no implicaría, no debería implicar tanto tiempo, ¿ya? Obviamente a nivel de prueba, ¿ok? Entonces, me sigue faltando esto. Mm, ¿Qué pasa aquí? Nuevo. Se fregó lo que dije. Bueno, vamos revisando las clases de por acá. A ver. Ta, ta, ta. Ya, entonces aquí me faltaría, ya, primero este va con ese minúsculo, ya. Entonces acá ya yo tendría que ponerle acá que me cree esos campos. Que me cree esos campos. Ya, entonces con eso estoy igualando. Ahora aquí ya viene, ¿no? Aquí tengo que especificar el obsequio. ¿Ok? Entonces aquí necesito ponerle un private obsequio, ¿verdad? Entonces, tengo que crear esa clase obsequio. ¿Ya? Y acá, ¿qué es lo que falta?
Sí, yo aquí ya me faltaría ponerle un if, ponerle un switch o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que ponemos con if, ¿no? Entonces acá, sí, el sexo. A ver, primero quiero saber si está mal portado, ¿no? Sí, comportamiento. Instance of, por ejemplo. ¿Ya? Carbón. Ah, no, perdón, mal portado. Entonces, ¿qué debo hacer? Generar un carbón. Entonces, obsequio igual a new carbón. ¿Ya? Caso contrario, sería el otro caso de sí, sexo, instance of masculino. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Obsequio igual a new obsequio masculino, ¿no? Más, obsequio niño le puse. ¿Ya? Contrario. Entonces, para un obsequio de niña. ¿Ya? Prácticamente así debería ser. Esto ya, digamos, podría ser otra cosa, ¿ya? O lo otro es, como ya yo defino que esto es un procesito, puedo ponerle esto a un método. Lo extraigo a un método, ¿ya? Entonces, ¿cómo era para extraer un método? Entonces yo digo, ¿dónde está? Código refactorizar, ¿dónde está? Ya no hay. Me la roban, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, extraer a método, ya. Me dice no se puede extraer porque ni se... Ah, ya, porque todavía está esto raro, ¿no? Entonces vamos a crear, ¿no? Creamos la clase carbón. Allá. Ahí, ¿dónde está? Ya, aquí me falta esta vaina. El obsequio niño. Entonces ya sé que es de tipo obsequio. Ay, ya sé que es esto también. Listo. Entonces vamos a ver si ya me deja refactorizar. Recuerden que esto nomás es para ahorrarme escribir, ¿no? O sea, entonces aquí, ¿qué es lo que debería pasar? Definir tipo de obsequio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta como estas cosas que a este nivel no me lo permite todavía analizar, o sea, tendré que saber mucho de cómo va a ser exactamente el sistema para definir todos los métodos correctos. Pero acá sí yo defino, o sea, sí me da una funcionalidad. Entonces, en este proceso tengo que definir el tipo de obsequio que va a tener, ¿ya? Entonces, posiblemente yo pueda ponerle como this.obsequio. This.obsequio es igual a esto que está acá. Podría ser. ¿Ya? Podría ser. Entonces aquí, en vez de crearme esta variable obsequio, lo que puedo poner aquí es return. 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 ¿Ok? Entonces este va a retornar un obsequio. ¿Ya? Return. ¿Ya? Como ya está hecho de esa manera, entonces posiblemente ni siquiera necesite hacer este else, sino que automáticamente puedo quitar este nivel para quitar la complejidad. ¿Ya? Ya. Y posiblemente tampoco necesite. Inge, ¿puedo poner en el main un segundo, porfa? Un segundo, listo. Ay, ya. No sé así. Gracias. Ah, ya sé por qué es que me está faltando. Aquí todos me faltan paréntesis, pues.
Ok, ¿dónde está? Ahí creo que ya cerré el niño. Vamos a cerrar todo esto. Sí, ya puedo cambiar. Sí, Inge, gracias. Ya, entonces se dan cuenta, o sea, voy avanzando conforme el sistema me lo va requiriendo para que vaya teniendo funcionalidad. Ya, entonces, en este sentido, yo ya tengo creado cuál es el tipo de obsequio. O sea, estos procesitos que me hacen ruido aquí, los puedo definir de esta manera. ¿Ya? Esto sería lo ideal. Si ustedes no han hecho la extracción de métodos, digamos, se puede pasar. ¿Ya? O sea, digamos, no le va a afectar a su evaluación. ¿Ya? Pero, obviamente, si usted lo ha definido, eso sí se va a tomar en consideración. ¿Ya? Porque posiblemente sí puedan optimizar el código. Recuerden que objetos no se trata de que sepan bien la sintaxis, sino de que ustedes ya, supuestamente la sintaxis, la lógica de programación ya debe estar un poco adherida a la cabeza. Lo que estamos haciendo es cambiar la lógica para organizar las cosas dentro del código. ¿Ya? Entonces, claro, definir un método que tenga una responsabilidad única es mucho mejor. Definir el tipo de obsequio, ¿qué es lo que hace? Retornar el tipo de objeto necesario. O sea, se entiende, ¿no? Se entiende cuál es la responsabilidad de esto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Ya. ¿Qué más nos faltaba? Ah, ya. Vamos a ver la clase lista. Ya. Esta todavía no tiene nada. Entonces, vamos a crear el método. Listo, entonces agrega la lista. Entonces, ¿qué significa esto? De que debe haber un atributo. ¿Cómo se llama el atributo? Private. Ya digamos lista. Sería una lista de niños, ¿verdad? Lista de Navidad, ya, lo que sea. Entonces, ¿qué deberemos hacer aquí? Que en la lista de Navidad, sub lo que sea, entonces es igual a niño. Entonces, este sub lo que sea es, no sé, ¿cómo le pusimos? ¿Cómo fue la variable que pusimos aquí? ¿Cómo poníamos? Bueno, número de niño, ¿ya? Listo. Entonces, claro, aquí me dice que no hay eso. Entonces creo, ay, perdón. Entonces creo el campo, ¿ya? Entonces ahí lo que voy a hacer es ir añadiendo y le voy a poner aquí el más más. Es lo que hicimos la otra vez, ¿no? ¿Ya? Entonces voy agregando y le voy poniendo. Obviamente, entonces aquí nos falta el constructor, entonces genero el constructor, ¿ya? Sin ningún parámetro, y lo que voy a hacer aquí es crear que la lista de Navidad va a ser igual a new lista de obsequios de Navidad y no se le voy a poner un número, ¿ya? Recuerden que esto no es ¿cómo se llama? O sea, no se trata ahorita de que esto esté totalmente controlado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué me dice aquí? Ah, ya. ¿Qué le hice? Ay, perdón. Qué menso. Entonces, ahí sí. Y que este número que está acá sea 0, ¿no? Que también lo podíamos haber creado esto acá, pero digamos para acostumbrarnos. Si ustedes han hecho estas dos igualaciones acá arriba, pues, está bien, ¿ya? Entonces más o menos así debería ser. Esto podríamos definirlo con una constante.
con nombre. Y acá obviamente podríamos controlar eso, ¿no? ¿Cómo hacíamos eso? Entonces, private int número máximo de niños. Entonces, igual a 100. ¿Ya? Y acá ponerle esto que está acá por acá, ¿no? Y como esto sería constante, entonces deberíamos ponerle como... sí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces acá podríamos hacer un if para controlar que no se pase de la lista, ¿no? Por ejemplo, to do. Controlar que no se pase de número máximo niños. Inge, Sí. ¿y por qué no es más conveniente mejor utilizar un array list que es variable y ya? En vez de poner un número máximo de niños para un array. Lo que pasa es que yo no sé si todos han visto eso, pero ya en el siguiente bimestre sí vamos a ver el array list, que son las colecciones. Ah, ya, Ya, si ya. es que revisaron el programa, está eso luego. Entonces, bueno, yo asumiría que no saben, ¿no? Pero claro, estos son arreglos estáticos y después vamos a ver los arreglos dinámicos, ¿ya? Entonces, bueno, si ustedes han adelantado y han usado un arreglo, bueno, ya no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, claro, ahí nos evitaríamos muchas cosas y sería más dinámico incluso. Pero la idea sería esta, ¿no? Que la lista de Navidad tiene un arreglo de niños con sus controles respectivos, ¿ya? Entonces, hasta ahí debería esto funcionar en la agregación ¿cómo se llama? De cada elemento en la lista, ¿no? ¿Ok? Luego, entonces tengo que, bueno, pongamos ahorita 10 nomás, porque no estamos pasando. ¿Ya? Y después nos tocaría la parte de imprimir el reporte. ¿Ya? Entonces, este imprimir reporte debería devolver entonces un string para que tenga más sentido. ¿Ok? Ahora sí. ¿Cómo hacemos para imprimir el reporte? Para cada niño, ¿verdad? En la lista de Navidad, saben que todo tiene un sentido gramatical, ¿no? O sea, tiene sentido, ¿no? Para cada niño en la lista de Navidad, ¿no? Recuerden que así se leía esto. Para cada niño en la lista de Navidad. Entonces, ¿qué hago para cada niño en la lista de Navidad? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir contando, ¿verdad? Entonces utilizo ¿cómo se llamaba eso? Una variable que sirve para ir contando. Contador. Un contador que es un acumulador, pero de uno en uno, ¿no? Entonces necesito definir esas variables, ¿no? Entonces, ¿qué contadores necesito tener? Según el enunciado. Dice, necesitamos imprimir cuántos regalos de niño, de niña y cuántos carbones. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que ir sumando. 3 ¿Ya? contadores. 3 contadores, exactamente. ¿Ya? Entonces tendremos que tener cantidad de obsequios niño, ¿verdad? Más igual algo, cantidad de obsequios de niña
más igual algo y cantidad de carbones más igual algo, ¿no? O sea, en este caso, más 1, más 1, más 1. Aquí la cosa es que necesitamos saber qué tipo de obsequio es, ¿no? Y después de haber sumado, bueno, entonces aquí ya tenemos los errores. Entonces vamos corrigiendo, creamos una variable local. No en el for, un parámetro, no. Entonces vamos haciendo así. C, control B, todo esto, pongo igual a 0 y le pongo aquí que son ints, ¿no? Listo. Inge, Dígame. ¿qué comando utilizo para, o sea, eso que hice ahorita, imprimir todo un string en todas las líneas de la vez? Tengo apretado Alt y voy pasando el ratón. O sea, voy haciendo así. Ya, gracias. Entonces, ahí voy borrando entonces. ¿Ya? O también podría hacerlo por acá. ¿Ya? Y aquí poner cosas. ¡Wow! Me siento pro. Ya. Bueno, entonces ahí estaríamos ya, digamos, teniendo en 0 e ir añadiendo ir contando, ¿no? Luego tendremos que generar el string, ¿no? Entonces aquí le voy a poner return, algo como que se requieren 2 puntos, ¿ya? Más, esto ya es del semestre pasado, ¿no? Voy a agregar un tab. Está bonito, ¿no? Le voy a poner aquí cantidad de... Poner aquí obsequios para niños. Más, entonces voy a copiar esto. Niña. Y carbones, ¿no? Cantidad de carbones. ¿Ya? Punto y coma. Entonces ahí estaría más o menos la idea, ¿ya? Obviamente aquí estamos sumando 1, 1, 1, 1 cada rato, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para saber si es esto? Controlarlo con un if. Exactamente, controlar con un if o controlar con un switch, ¿no? Con cualquier opción, ¿ya? Entonces, si es un if, tenemos que preguntar si es niño, haga esto. Si es niña, haga esto. Si es carbón, haga esto. O podremos plantearnos una especie de codificación, ¿no? Para un switch, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de obsequio registrar, entonces nosotros podemos hacer un switch, ¿no? Entonces, ahí ya depende de cómo lo quieren hacer. El niño tiene este definir tipo de obsequio, ¿no? Que se ejecuta acá. Entonces, acá podríamos tener un método público que nos devuelva, por ejemplo, ese código, ¿ya? Y definir que nos diga, pues, justamente esto, ¿no? ¿Ya? O sea, el if, en vez de tenerlo allá, lo tendríamos de este lado. ¿Ya? O sea, podríamos decir, si es carbón, devuelva 1. Si es niño, devuelva... Si es obsequio de niño, devuelva 2. Si es obsequio de niña, devuelva 3, ¿no? Podríamos tener esa codificación. O podríamos poner, si se ha portado mal, entonces devuelva esto, ¿ya? Entonces, digamos, es tratar de ubicar esto de la mejor manera posible, ¿no? Entonces tenemos todas esas opciones, ¿ok? Obviamente, por el tipo de obsequio es lo que deberíamos partir, ¿no? Entonces, ¿por cuál le quieren hacer? ¿Por un switch o por un if?
El switch parece más sencillo. Ya, entonces si hacemos el switch, entonces ¿cómo sería? Vamos a borrar esto. ¿Cómo sería? Entonces aquí debería ser ¿cómo se escribía el switch? Niño punto. ¿Cómo pondremos el método? Poner Regalo niño. código de obsequio. Acuérdense que, bueno, regalo es la palabra, ¿no? Pero recuerden que hay que ser bien específico. Esto me va a devolver 1, 2 o 3, o 0, 1, 2, o A, B, C, lo que sea. En ese caso, va a devolver el código, ¿no? Entonces sí es necesario poner el código porque en este caso no queremos actuar de acuerdo al tipo de dato, ¿no? Recuérdense que el switch no hace switch por cualquier tipo de dato, sino por enteros, o sea, por un número entero. Entonces sí es necesario recalcar que este método nos va a devolver el código, o sea, un número. ¿Ya? Obsequio. ¿Ya? Entonces, ¿qué más necesitamos acá? La llavecita de fin, ¿verdad? Y aquí que iba, case, por ejemplo, 1, case 2, 3, ¿qué más nos falta aquí? Los break. Break, ¿no? Entonces, ahí estaría, ¿no? Obviamente un default no debería ir aquí porque se entendería de que está controlado el sistema de alguna manera, ¿no? Entonces, en este caso de aquí, creamos el método y realmente aquí lo que hay que hacer es prácticamente esto, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo era? Obsequio. Instance of. ¿Cómo le pusimos los códigos? Ya, instance of. Obsequio de niño. Entonces, debe retornar. ¿Ya? Ok, si es obsequio de niña, debe retornar 2. Y si es carbón, entonces debe retornar 3. Si es así, también podríamos aprovechar para definir, digamos, aquí el tipo, ¿no? O sea, ponerle aquí algo que se llame código y aquí ponemos también, ¿no? O sea, de una vez podríamos optimizar esto en vez de crear otro método. ¿Sí se entiende, verdad? Sí. Y creo que no estamos poniendo así para garantizar de que hay algo. ¿Ya? Sí se entendió lo que dije, ¿no? O sea, aquí en vez de hacer esto, podríamos crear un código de obsequio. Un código de obsequio. Y aquí poner el código para que nos funcione este switch. ¿Ya? Entonces con eso debería el programa estar funcionando. ¿Qué me falta acá? Ah, ya. Ya, ¿qué me dice acá? Asignar Dice al. que, Está vacío. Dice. ya, entonces ¿en dónde me está dando esto? Dice en la línea 24, en la línea 15 del main. Línea 15 del main es aquí.
¿Ya? Aquí me está dando un problema. Ya sé qué falta. ¿Alguien sabe qué falta? Ay, perdón. ¿Alguien sabe qué falta? De que no todos los casilleros están llenos. ¿Ya? ¿Cuántos estoy agregando? 1, 2, 3, 4, Ah, 5, pues, 6. sí. Entonces, si le pongo 6, debería no salir error. Ya, entonces ahí no salió el error. Oye, el enter. Ya. Me falta enter aquí. Ya. La otra es que si le pongo aquí el 10, bueno, esto ya es cuestión de, digamos, de que ¿Puedo funcione, volver ¿no? a la parte de obtener los códigos? Un niño. ¿Ya qué pasa? Que sí puede volver a la parte de obtener los códigos. No sé por qué me da un error. Sí. Ya voy. Solo déjame arreglar esto. Aquí creo que tendré que poner que el if de que el niño diferente null, ¿no? Si el niño es diferente de null, haga ese proceso. ¿Ya? Obtener este. Aquí. Sí, porque a mí me da. No sé por qué me da un error si es que no retorna. O sea, Es que, claro, si no estamos garantizando que retorne algo, el programa te va a dar que necesitas garantizar algo. Acuérdate que estamos hablando de garantías aquí en todo esto, ¿no? Entonces, toda esta codificación, eh, tenemos que garantizar como programadores que el sistema va a estar controlado. O sea, no podemos dejar cosas que estén en el aire. Claro, si aquí yo le ponía un if, podría darse el caso en donde no se recorra todo eso. Por eso es muy complicado poner, digamos, bifurcaciones, porque tenemos que garantizar que todo esté controlado. Entonces, el chiste es reducir lo más posible las bifurcaciones para que disminuya la complejidad del código, ¿no? Entonces, claro, o sea, chuta, tenemos que controlar cada caso. Estos solo son 3 ifs. ¿Qué pasa si necesitáramos muchísimos ifs? ¿Ya? Críticas de este diseño, que estamos creando, pues obviamente, algunas clases que posiblemente no tengan datos, ¿ya? Por ejemplo, esto no tiene dato. Obviamente debería tener un dato porque el obsequio de niño, sus características van a ser distintas, ¿ya? Pero nos da la idea de que esto puede irse expandiendo. Otra cosa que no tiene mucho sentido es, por ejemplo, el sexo, ¿no? O sea, y comportamiento. Son clases que nos sirven para nada más para controlar estados, ¿ya? Pero, ¿qué ganamos con eso? ¿Ya? ¿Qué ganamos? Que los estados están predefinidos en el sistema. Es decir, puedo tener un comportamiento como se ha portado medio bien, ¿ya? O se ha portado muy bien. Entonces, puedo tener un tipo de obsequio para cada nivel de comportamiento. Entonces nos da la flexibilización. ¿Ya? Posiblemente a través de esto yo pueda construir o retornar el tipo de obsequio dado ese comportamiento. ¿Ya? Entonces, pero más o menos en general, esto debería ser, ¿no? Tengo que manejar las listas. La lista se requiere que yo le vaya agregando un niño de alguna manera y ese niño tiene la particularidad de que dependiendo del sexo va a un tipo de regalo. Y la otra que dependiendo de cómo se ha portado también recibe o el regalo o un carbón. ¿Ok? El resultado del proceso es justamente tener esta lista porque, claro, si yo le doy esta lista a los elfos, ellos van a construir dos, no sé, dos soldaditos, una muñeca y también tienen que ir a extraer 3 carbones, ¿no? Entonces se entiende un poco el proceso. ¿Qué es lo tricky? Primero, entender esto, ¿no? O sea, tratar de reducirlo a algo que sea manejable. Ustedes siempre dicen que quieren poner el string, ¿no? Entonces, el string está bien, pero el string es un objeto de cadena de caracteres, no es un objeto del dominio del sistema. No sé si me hago entender. Bien portado o mal portado es el término,
pero a través del análisis de objetos es una entidad, ¿ya? Es un estado del sistema. El estado no es un conjunto de caracteres. El estado es bien portado, mal portado. Entonces, eso tiene que reflejar el sistema. Si lo han hecho con string, obviamente podría darse el caso de que me equivoque al escribir el string. ¿Ya? Porque dejan a la libertad que yo, no sé, le escriba, tenga una falta ortográfica, o que no la escriba adecuadamente, o que la escriba con mayúscula. Entonces, da a mucho chance de error. Y un buen programa te limita las probabilidades que te equivoques, ¿no? Si ustedes han usado Mac, un teléfono, y lo contrastan con un Android, es como que el Android le da todas las libertades, ¿verdad? Es como que pueden hacer un millón de cosas. Más cerrado es un iPhone, por ejemplo, un iOS, no es mucho más cerrado. Pero en cambio te limita el camino que puedes tomar o no tomar. O sea, eso mismo te da seguridad, ¿no? Como poner un cerco, ya, te da seguridad. Te limita posiblemente, pero te da seguridad y controla los errores del sistema. ¿Ya? Entonces, ¿se puede usar un string? Yo de preferencia trataría de evitar eso. ¿Ya? Recuerden que lo que programamos es esto. Y esto se lo usa en un contexto. Justo este contexto es el main. Entonces, alguien más debería usar esta y esta. Entonces significaría que alguien más puede escribir lo que le dé la gana. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, alguien me preguntaba hace tiempo sobre qué calificar, ¿no? Esta calificación del programa, esa sí es a mi subjetividad, ¿no? Más o menos tengo que entender el problema, qué quieren hacer, ¿verdad? Voy a ver, han querido generar de esta manera. Esto obviamente debería casi reflejar esto, ¿ya? Lo ideal sería que refleje al 100%. Si les tuvieron tiempo para actualizar esto, perfecto. Pero si hay alguna discrepancia, como que aquí usaron obsequio, y acá usan la palabra regalo, eso es muy discrepante, ¿no? O sea, es como que se usaron la palabra obsequio aquí y acá le ponen regalo, me suena raro, ¿no? Lo que sí sería entendible para mí es que le pongan agregar niño a la lista y después ustedes pongan, no, se entiende más como que agregar niño, ¿ya? Eso lo puedo entender, porque una cosa es definir aquí los objetos y la otra es que cuando acá empezamos a redactar los métodos cobran más sentido de acuerdo a cómo los escribamos, ¿no? Entonces sí podría pensar que hay algún cambio en los métodos, pero por lo general en las entidades como la lista o la lista de obsequios, sí choca como que se llame lista de regalos y ustedes la analizaron como lista de obsequios. O sea, sí debería haber esa concordancia, al menos a nivel de las de las clases, ¿no? Entonces hay unos alumnos que sí se pasan cambiando metoditos. Es como que esto lo hizo Juan y esto lo hizo Pedro. ¿Ya? O sea, está súper raro, ¿no? O sea, es como que analizaron para nada. ¿Ya? Eso toma en cuenta. ¿Qué más toma en cuenta? Ya, primero, que las flechitas estén bien, ¿no? O sea, si las flechitas están mal, ya cero el diagrama. Dije que en este semestre iba a ser tajante, ¿no? Eh, Primero porque o sea, estamos dedicando bastante tiempo e invirtiendo en las preguntas de ustedes, ¿no? Y haciendo los ejercicios. Entonces creo que no es justo que después de un mes no sepan hacer la flechita, ¿ya? Entendería que puede haber un error, pero eso se nota, ¿no? Se nota cuando hay un error. Se nota cuando no se sabe, ¿ok? Entonces esto tiene que tener una cosa bien lógica. Si no han puesto, digamos, el más y el menos, esto lo dejo pasar, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Otra cosa que no dejo pasar es que escriban mal. Recuerden que les he enseñado cómo generar el código, ¿ya?
justamente porque en la prueba el tiempo es oro, ¿no? En este caso es puntuación. Entonces, a veces tienen que agregar niño aquí, sale con un error, voy a ver la clase y tienen que arreglar, no sé, agregar child, no sé, cualquier cosa. O sea, ¿cómo es que tienen en una clase y en otra clase los nombres distintos? ¿Ya? O sea, no, si el código lo genera solo. O si lo han hecho así a mano, entonces, ¿qué tan difícil es control C y control V por acá? O sea, ¿ya? Y peor aún, sabiendo que pueden refactorizar el código, ¿no? Entonces, recuerden que las competencias también es aprender a usar las herramientas, ¿no? ¿Ya? Entonces, no sé, es como que enseñe cocina y no sé, como vamos a enseñar a cocinar, queremos cocinar como cavernícolas, ¿no? No, o sea, tiene que utilizar licuadora, horno, espátulas, los cuchillos adecuados. Eso también es parte de las competencias. ¿Ok? Entonces, claro, o sea, que tenga un código tan desordenado, que esto no coincide con lo de allá, que le está dando errores y no puedan solventarlo, con una herramienta, entonces eso también cuenta. ¿Ya? Si tienen alguna discrepancia con lo que estoy diciendo, díganmelo para aclararlo en este rato, ¿ok? Si ustedes no dicen nada, entonces entiendo que están de acuerdo con lo que estoy hablando. ¿Qué más? Claro, ahí que el código ya dependerá, o sea, la forma del código dependerá del análisis que han hecho en esto, ¿no? Si esto lo han hecho mal, posiblemente acá les dé bastante problema. Recuerden que el código debe ser simple, ¿no? Y que no voy a revisar la optimización. Ya, digamos si acá, no sé, esta parte que pusimos, ¿dónde era? No sé, quizás este obsequio posiblemente puede estar en un solo método, ¿ya? Puede ser, ya, puede ser, ¿ya? Pero si está así, eso ya definitivamente ya solo se pone la mejor nota y ya. Mm, Ahora sí, cuéntenme cómo se sienten después de hacer esto. ¿Cómo se sienten con respecto a la parte del ejercicio? Está bastante cerca, está nada que ver, lo lograron acabar. Siento que hay cosas que todavía no. O sea, sí sé, creo que bien, pero siento que hay cosas como que con objetos no le acoplo tanto. No uso muchos objetos, sino como las Strings, propiedades, ajá, strings o cosas así. O sea, ya. como que pensar en objetos todavía no está claro para mí. Ya, ok, ok. Recuerde que son 4 meses y vamos uno, ¿no? Entonces, quizás es una costumbre, ¿no? Eso que dices, Carlos, quizás es una costumbre y claro, vamos a la parte del código, ¿ya? Y justamente el paradigma es ese, ¿no? Cambiar esa costumbre. Entonces, eso tienes que tratar de identificar para justamente trabajar en eso, ¿no? Es como ir al gimnasio. Estoy haciendo algo y no sé, no me crece el brazo. Entonces, estar midiéndose constantemente sirve justamente para enfocarnos en eso que nos hace falta, ¿ya? Entonces, a lo que voy es, o sea, lo importante de esto es que ustedes definan eso. Ah, sí, no, estoy usando mucho string, ¿ya? Entonces, traten de pensar eso, o sea, ¿será que aquí va el string? Esa sería la pregunta, ¿no? Obviamente no podemos quitar el hecho de que haya una calificación de por medio, pero no sean tan, o sea, no se preocupen tanto, o sea, yo trato de analizar qué es lo que han tratado de hacer, por eso me demoro bastante en eso, ¿ok? Y, y lo importante no es que ustedes reciban la nota, ¿ya? Lo importante aquí es que ustedes definan qué fallas han tenido para que las arreglen, o sea, no sé, si sacan, no sé, la máxima nota y han copiado, pues, está chévere, felicitaciones. Pero, ¿qué saben ustedes de ustedes mismos, no? O sea, nada, ¿ok? Pero
si tiene buena nota y están conscientes de que lo han hecho bien, chévere. Eso sí es valor. Eso sí cuenta. ¿Ya? Si ustedes han revisado el deber, el ejercicio, y no les da la gana, yo me mato escribiendo todas las observaciones que pueda. Aquí hicieron esto, aquí hicieron eso. O sea, nadie puede decir que no estoy calificando. O sea, no pongo nota. Yo me dedico a escribir qué está pasando o por qué tiene esa nota. Entonces, si ustedes no revisan eso y no saben por qué están mal y no saben en qué mejorar, eso tampoco nos sirve, ¿no? ¿Ya? Lo importante acá es la retroalimentación que puedan obtener. Obviamente sí voy a ser un poco más estricto porque como son tantos, no me puedo detener a uno por uno, ¿ya? Pero me han asignado un estudiante, un ayudante de cátedra, ¿ya? Me han asignado un ayudante de cátedra, entonces voy a pedirle a él que me ayude a revisar esto de acá, ¿ya? Entonces, veamos cómo va. Esto sí me va a demorar un poquito. La evaluación final sí va a ser un poco más automatizada, ¿ya? Es decir, les va a tocar escribir menos para que sea lo más automático posible y tengan la nota. Pero en este sí me interesaría que si no tienen buena nota, lean los comentarios, ¿ya? Ahí sí ya depende de ustedes. Entonces eso, chicos, voy a empezar a revisar la próxima semana cada pregunta y en base a esta revisión que hemos hecho en grupo, pregunten en clase, ¿ya? Pregunten. También identifiquen ustedes que están fallando, ¿no? Ok. Bueno, chicos, entonces me despido. Dejemos hasta ahí. Eh, y nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Gracias, Hasta Inge. luego, Inge. Buen fin de Gracias, semana. Inge. Gracias, hijo. Gracias, hija. Gracias, Inge. Profe,